Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Trilce en Arbizángel. Café caliente, ocaso incluido, entrada libre. Antes de comenzar, o bueno, ya comenzamos, pues si quisiera como enviar un mensaje de fraternidad, de solidaridad y apoyo al pueblo venezolano, que pues acaba, bueno, hace menos de 24 horas tuvo un terremoto terrible fueron dos movimientos, 7.5 y 7.2, van en 180 los muertos. Afortunadamente pues los poetas venezolanos o amigos de Venezuela con los que he hablado pues se encuentran bien, pero ha habido pérdidas económicas fuertísimas y las cifras pues desafortunadamente eso siguen creciendo, entonces pues mucha luz para ellos. El año pasado se presentaron aquí dos escritores venezolanos que queremos mucho, que fueron Néstor Mendoza, Geraldine González. Bueno, ellos viven en Tuluá, pero pues su familia ellos viven en Camundípa, pero su familia pues están allá, entonces pues igual somos pueblos hermanos y un temblor, un terremoto cualquiera le puede pasar. Bueno, Frey Yesel también vive ahí, no sé, creo que tal vez se sintió, se dio sentir de pronto en Cúcuta, en Norte Santander, de pronto se pudo sentir allá, entonces pues también, bueno, un saludo ahí, un mensaje de solidaridad y de fraternidad con nuestros hermanos venezolanos. Comenzamos hoy entonces un pequeño cambio en la programación. Hoy tenemos entonces a Ena Victoria Ramírez, que estaba programada para noviembre, pero entonces la adelantamos por petición del público, por el calor del público, que decían ¿cómo nos aguantamos a noviembre? No. No me digas, claro que sí, porque en noviembre es el gran cierre donde están todos los poetas que se presentaron durante el año. Y también tenemos a una poeta con la que, gracias a este espacio, pues nos podemos acercar, que es Jessica Tolosa, que es una joven poeta que está como haciendo una propuesta ya estética bastante interesante, bien novedosa, ha tenido como algunos reconocimientos bien importantes y pues me pareció como muy chévere esta mixtura de diferentes voces femeninas, ¿no? Y por supuesto creo que aquí está casi que todas las palabreras. Y bueno, y muchos amigos de Trilce, muchas personas que vemos por primera vez y que esperamos seguir viendo, y personas que ya consolidan este espacio. Recuerden que pues lo que realmente construye los espacios literarios no son ni los poetas, ni el ocaso, ni el café, aunque muy rico, son ustedes, cuando vienen acá y vuelven este espacio parte de su vida. Para Fundación Trilce es un honor, una gran alegría tenerlos aquí y también pues una gratitud enorme para la Biblioteca Luis Ángel Arango, que nos presta esta hermosa sala de juntas donde tenemos café, donde tenemos una vista privilegiada del ocaso en la Candelaria de Bogotá y armonizada pues por estas dos poetas. Bueno, sin más que no mentiras, les cuento, antes de empezar con las reseñas biográficas, les cuento como rápidamente cuáles son los recitales que se nos vienen para el resto del año, ¿no? Julio 30 siempre son los últimos meses, los últimos jueves de cada mes, ¿no? Muy religioso el asunto. Julio 30 vamos a tener también, esto fue como un capricho homónimo, pues los dos Alejandro Sánchez de Bogotá y Alejandro Sánchez de Manizales, dos grandes poetas que no se conocían o no se conocen, van a conocer acá. Bueno, el 27 de agosto vamos a tener a Sandra Uribe e Iván Beltrán. En agosto 31, eso es un lunes, pero nos inventamos ahí un recital el lunes para aprovechar que tenemos la visita de Mario Meléndez de Chile. Vamos a tener a Mario Meléndez de Chile y a Clara Schoenborg de Cali. Entonces, un gran recital para ese lunes. Luego, eso fue luego para septiembre. El 24 de septiembre, jueves 24 de septiembre, Francisco Urrea y Carlos Fajardo. Y en octubre 29, ahí sí viene Diana Carolina González con el poeta Carlos Merchán. Luego cerramos en noviembre, jueves 26 de noviembre, con todos los poetas que se presentaron durante el año, que pues sea maravilloso tenerlas ustedes dos también ahí, por supuesto también para todas las palabreras que cuando entra una, entran todas.
Eso es como el bus de los 90. Bueno, les cuento de Ena Victoria. ¿Dónde está Ena? Acá está. Nació en Ipiales, en Nariño, Colombia. Es poeta, médica, ginecóloga, obstetra, ya me contó, integrante del colectivo Palabreras. Fue ganadora en octubre de 2025 del 20º concurso Poesía Inédita de Cali, categoría abierta nacional, y el concurso nacional de poesía de Casa de Poesía Silva, versión 2023. Su libro, Tu nombre en la piedra, fue finalista en el concurso internacional de poesía Paralelo Cero 2019, organizado por el Festival de Poesía Paralelo Cero y Miguel Ángel Leidor. Un saludo también para Javier Oquendo, que nos ve desde Quito. Ha participado en diversos talleres de poesía y festivales de poesía, como el tercer y cuarto Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía en México, el 9º Festival de Poesía Paralelo Cero, Ecuador, el 22º Festival Internacional de Poesía en Manizales, y su poesía se encuentra publicada en diversos medios físicos y virtuales, como la revista Luna Nueva del maestro Omar Ortiz, un saludo para él, por Delianas Poetry y Literalidad. Y de Jessica, de esta señorita les cuento, Bogotá, 1995. Jessica es trabajadora social, docente de inglés y, a veces, tejedora. Finalista del concurso Casa de Poesía Silva y mención de honor del concurso Relata 2021. Ha participado en los talleres locales de escritura creativa y de artes en 2017 y 2018. Es del taller de los impresentables. Recuerden, hace un mes vinieron un montón de impresentables, que fueron los señores de Escarlata. Todos habían sido, dijeron que cuando uno es impresentable, una vez es impresentable de por vida. Eso nos contaron, no lo sé, toca preguntarle a Rodolfo. Taller de impresentables. Y también en el taller distrital de poesía Ciudad de Bogotá 2020-2022 y taller de creación poética 2020 de la Casa de Poesía Silva. Jessica Ena, bienvenidas. Un aplauso para nuestras invitadas, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a Alejandro, a la Fundación Trilce, a la Biblioteca Luis Ángel Arango por esta invitación que pues para mí es realmente muy importante este espacio. Gracias a mis palabreras que están aquí, falta solamente María. Somos 5 mujeres que leen y escriben. Y pues evidentemente gracias al público que se da en esta semana como tan convulsionada, no sé, de aquí en adelante, pues que se da espacio para la poesía, ¿no? Y muchas gracias por poder compartir con Jessica la mesa de lectura y conocer la poesía de Jessica, que creo, por lo que dijo, no te había leído, pero creo que por lo que dijo Alejandro, seguramente va a ser muy interesante oír. Estos primeros poemas, 4 poemas, van a ser o pertenecen al libro que estoy en este momento escribiendo, que es en homenaje a mi amiga de alma que murió en diciembre de un cáncer de páncreas, apenas 5 meses después del diagnóstico inicial. La cinta de video se atasca, se detiene. Es noviembre y en Bogotá volvieron las lluvias. Hace mucho frío cuando sales en la noche y te tomas con el viento que baja de los cerros orientales. A esta hora, las calles esperan vacías. Puedo ver mi respiración. Empiezo a correr, incapaz de detener los pensamientos que se agolpan uno tras otro y las imágenes de ese cuerpo que no tiene el coraje de admitir su propia ruina y se queda mirando cómo es aniquilado por el cáncer. Blanco. Este tiene un epígrafe propio que dice: una cama, un sofá, un olor. ¿A qué huelen las paredes desnudas?
unos latidos cada vez más lento, mi abrazo sin miedo y sus ojos que se marcharon hace décadas. Ya la luna no refleja el color de tu rostro ni las azucenas perfuman el antejardín. La enfermedad ha diezmado la fuerza de la diosa y tuviste que regresar, doblarte a pesar tuyo, a pesar de él, que no quería que te aumentara la dosis de hidromorfona para que no lo dejaras a merced del mundo. ¿A qué huelen las paredes desnudas?, preguntaste. ¿Cómo voy a saberlo si no era yo la que te ponía el pañal en las noches, ni la que masajeaba tus piernas secas, ni tu vientre hinchado? Unos ojos opacos se elevaron en mi frente. ¿En quién voy a convertirme?, parecías decir. Te abracé. El sueño y el deseo se fugaron entre las palabras no dichas. El tiempo se apagó entre los dedos congelados. Quedó un inmenso reguero de hubieras, de culpas, de corazones picoteados, sin llanto, sin luciérnagas. Quedó la oscuridad de tu boca. El dolor en escala numérica de 1 al 10 es de más 451. Duelen las carcajadas matutinas y duele el vendedor de tamales a las 10 de la mañana que empuja su carrito ambulante como si el camino no tuviera final. Y duele el sol y la brisa que llega con pequeñas gotas de humedad a decirme que estoy viva y que no sé dónde estás. Y duele verte en las fotos que mi madre guardó sigilosamente en su armario, que ahora yo conservo en mi mesa de noche. Y duelen las uñas enterradas en el piano que acariciabas cada vez que venías a verme. Y duele la vecina que es mucho mayor que tú y sale a pasear su perro tan campante. Y duele tu nombre de 4 letras que se expande dentro de la página, dentro del libro, dentro del cuerpo. Y duele subir y bajar por el ascensor sin que se refleje en el espejo tu pelo negro. Y duele el haber pospuesto encuentros y amores. Y duele la inmensidad de la montaña que arranca mi piel y mi respiración. Y duele verme aferrada a una roca queriendo permanecer mientras tú cabalgas en partículas subatómicas más allá de la conciencia. Y duele que estas palabras se limiten a describir el dolor. Y duele que me recuerdes que también yo seré polvo en el pavimento. Haiku. Rayo oscuro que baila entre mis brazos. Tu muerte, un instante. Y creo que ya para terminar esta ronda, pues ya no tiene nada que ver, tiene que ver, es más, a una mujer también, está dedicado también a una mujer. Bogotá, mujer transparente. 1. No eres una ciudad poética. Tus calles, como prisioneras, solo ostentan números, a veces con letras, otras con instrucciones de repetir el camino. Calle 12 bis, para regresar al pasado inmediato, cuando ya habías recorrido la calle 12 bis, un día de aguacero, con las medias rotas, los tacones puntilla y el ojo morado. 2. Apenas te conozco. Si acaso supe de ti por algún amigo y por Estela, que vivía en la 19 con cuarta. Yo solo iba de cuando en vez a verte en la esquina. Estabas tan ataviada y llena de rímel, de cadenas, de orificios, de olores, con el cabello mojado sobre los hombros, fumando siempre y con todos tus amantes colgados a tu cuello, tu espalda, tu sexo. Otros llegaban hambrientos, desparramaban sus desechos en tus pies y con sus voces de planta jarro te increpaban. Tú contestabas en tantos idiomas que no se entendía. Tenía miedo, lo confieso. Temía atragantarme con tu vestido raído y todos tus rasguños. Tú suplicabas por una palabra y solo te daban largas excusas envueltas en globos de helio, mientras te seguían martillando, excavando, demoliendo. 3. Alguien dijo, hágase la luz, como quien dice, pásame esa hoja. Y se hizo el desastre.
Se hizo el río humeante que tenías que soportar cada día con sus segundos, horas, noches. Se hizo la autopista de desechos electrónicos, de plásticos convertidos en cajas de ropa desechable. ¿No me creíste que más allá de ti había muchas otras dentro de una gran esfera, esperando a ser devoradas? Hola, buenas tardes a todas y todos. Me gusta mucho ver caras conocidas. Me parece que un jueves 5 de la tarde escuchando poesía. Pensaba un poco lo que decía, sí, pensaba un poco lo que decía Elena y Alejandro de estos tiempos políticos tan complejos, y pienso en esta frase de que la poesía no puede tener una bala, pero sí nos puede ayudar a resistir. Entonces, voy a leer estos poemas que son de mi tesis de maestría en creación literaria, y siempre empiezo con este, que es un poema de amor, no amor. Bueno, y escribo sobre insectos, me encantan los bichos. Al cuarto día, las moscas aprenden a volar en línea recta. Cuando dices que me quieres, una mosca aprende a volar. Zumba en tu oído izquierdo, inventa una ruta, cuenta secretos del viento, piensa en otra mosca, imagina la caricia. Cuando una mosca escoge una casa, olvida que es la luz, descansa sobre las medias, sueña con otras alas, le nace un corazón nuevo. Las moscas no viven más de 30 días, la nuestra vuela en línea recta. No come azúcar, no tiene nombre, no se cansa, no espera, no llora. La mosca se duerme sobre un pedazo de algodón en una casa del sur de Bogotá. No zumba más. Tengo tu risa en el dedo índice. Cuando dices que me quieres, te entrego la vida de una mosca para ser felices. Listo. Voy a leer uno que me parece muy curioso. Porque a la gente no le gustan las cucarachas, son feas dentro de lo canónico, lo estético, y este ejercicio lo hice con Henry. Estábamos viendo como poemas sobre la noche, entonces este es dedicado a las cucarachas. Entonces, si alguna vez encuentran una cucaracha, piénsenlo 2 veces si la van a matar. Manual para descifrar los ruidos. 1. ¿Por qué las cucarachas salen en la noche? Para no perder la cabeza y encontrar nuevas grietas, para buscar otras formas de refugio. También porque son enemigas de las hormigas, llevan más tiempo aquí, tienen la misma edad de la noche. 2. ¿Qué puede hacer una cucaracha mientras duermes? Robar los sueños de otros insectos, crear la especie número 4501, para escribir un nuevo tipo de memoria, porque cada especie recuerda diferente. La cucaracha quiere recordar, como lo hace el cucarrón, todas las lluvias de mayo. 3. ¿Qué buscan las cucarachas de noche? Las formas que tienen las migajas, ejemplos de agua en las tuberías, mudarse de casa, aprenderse los nombres del clorox, fingir que no sufren, pero cuando lo hacen, inventan razones para morir boca arriba, así no dejan de mirarnos nunca. 4. ¿Cómo matar una cucaracha? Mezclar bicarbonato, azúcar y agua, entregarle a pesar de todo una muerte dulce. Si usamos ácido bórico, Raid, Clorox o cinta adhesiva, la cucaracha olvida todo, la memoria se vuelve gas cruel y oscura. Listo, voy a leer uno que es también chistoso porque no me gusta Estados Unidos, así que... El sueño americano de una cucaracha. La casa de ese está infestada de cucarachas. En el día duermen debajo de la nevera. Me dice que escucha sus cuerpos mientras sueñan que son caracol con ideas diferentes. Las cucarachas americanas no pagan impuestos, comen hot dogs, son de ultraderecha, desean mantener su estatus.
No quieren cambiar de especie, ser lombriz o cucaracha de agua dulce, vivir en arroyos, incomodarse, desaprender las palabras, veneno, oscuro, migaja, trampa. Nada de eso está en sus planes, solo flotar para siempre en la nación de las oportunidades. Y este es el último poema con el que cierro el primer acápite, que se conecta con el primer poema que leí de Las Moscas, y es para mi abuelo, que falleció. Las moscas viven 30 días, para Gerardo, mi abuelo. Una montaña de tomates rojos, semirrojos, verdes, algunos con el cuerpo lleno de manchas amarillas, otros podridos. Entre él y yo siempre estaban los tomates y una nube negra de ruido. Las moscas hacían remolinos, custodiaban el viento, querían entrar en un planeta viscoso y blando. El abuelo partía un tomate por la mitad. Las semillas se escurrían por el filo del cuchillo. Le ponía azúcar y me lo entregaba. Sus dedos ásperos por el tomate seco, los míos llenos de bacterias y tierra de gusanos. El último viaje de una mosca hacia el centro de todo es otra forma de decir adiós. Gracias. Muchas gracias, Jessica, Ena. Bueno, ya tenemos diversidad de miradas. Se me olvidó agradecer también al comienzo a Doris, que me trajo esta flor perfumada, aromatizada, muchas gracias, qué lindo detalle, que viene del club. ¿Se acuerdan de nuestro club literario, nuestro club de poesía de la Biblioteca Los Ángeles Arango? De esos tiempos, aquí tenemos muchas personas que estuvieron en ese club, esa experiencia que tuvimos hace como, fueron 6 años, 5 años, 4 años antes de pandemia. Aquí seguimos, sí. Alejandro Sánchez era también de ahí, bueno, en fin, muchas palabreras también estaban ahí, entonces ella estaba ahí, bueno, en fin. Tú, por supuesto, por supuesto. ¡Ay, Henry! Claro, pero luego no. Henry era el notario del club, por supuesto. Bueno, aquí me causa mucha inquietud, pero varios aspectos. El que más me llama la atención es que hay una unidad temática en ambas. Sí, por lo general cuando se piensa, cuando se hace un recital de poesía, pues hay unos poemas para un lado, otros para el otro, unos que escribimos hace un año, otros que escribimos recién, otros, pero aquí no sé si es lo que escogieron, pero hay una unidad temática cada una dentro de lo suyo, ¿no? Por el lado de Ena, obviamente se siente ese vínculo con la medicina, el trato hacia el amor, hacia la amistad, hacia la muerte, pero visto desde el hospital, las paredes desnudas. A mí me encantó una cosa que yo dije, Dios, eso debió escribirlo en algún lado, Juan Guerrero, pero no, hubieras por todo lado, ¿no? El hubieras como si fuera un sustantivo. Escucharé que habían hubieras por ahí, yo escuché hubieras. Me encantó esa forma sustantiva de presentar esa palabra. Y bueno, es medicina, pero por el momento cuando se empieza a tratar estos temas que de pronto para un médico son normales, pero para los que no somos médicos, de pronto la sangre y estas cosas pueden ser un poquito escabrosos. Recordé como a Gottfried Benn con su morgue, ¿no? Pero esto es una cosa totalmente distinta. Gottfried Benn como que sí disfrutaba hacernos sentir mal, ¿no? Acá no, acá se ve como un amor, un duelo, una tristeza profunda, pero a través de esas paredes totalmente blancas, vacías, y bueno, y ni hablar de esa personalización femenina de la ciudad, de las otras esperan a ser devoradas. Pero entonces quería como preguntarte a ti por ese, pero espérate que voy a hablar antes con Jessica sobre ese libro. Ahora por el lado de Jessica, esto es una especie de bestiario como contemporáneo, pero puesto en bichitos que, como ella misma lo dice, a los que
estética como que no le presta mucha atención. Pero nosotros vemos en los bestiarios por lo general, mariposas no faltan, ¿no? Las mariposas, las orugas no, pero las mariposas no faltan, las flores no faltan, las abejas no faltan, pero aquí estamos hablando de otras especies. Esta de la cucaracha definitivamente me remitió a Clarice Lispector, la quinta historia, de cómo matar esas cucarachas y todas las fases de remordimiento de ese asesinato. Bueno, en fin. Entonces, la pregunta es la misma, pero cada una en lo suyo. ¿De dónde nace ese vínculo el tuyo con este tipo de insectos, el tuyo con la medicina? ¿Y cómo creen que ese vínculo, pues en tu caso de los insectos, en tu caso de la medicina, ha aportado a su trabajo poético? ¿Quién quiera? Bueno, siempre había querido hacer un libro, pero es difícil empezar, ¿no? Como piensa uno la temática, ¿no? La muerte, el amor, el tiempo. Y en el primer semestre de la maestría tuve una profesora maravillosa que se llama Camila Charri, y ahí empezamos como a explorar unas lecturas que me hicieron pues decantarme por los bichos, pero pues es una cosa de toda mi infancia. De hecho, la poética que hice, la hice sobre los marranitos de tierra, que son esos grisecitos que se hacen bolita. Y yo creo que siempre he tenido fascinación por estas formas de vida diminutas, y porque recuerdo este ensayo de Margarita Duras donde ella dice que uno tiene derecho a ver morir una mosca, y para eso hay que escribir. Entonces creo que esta defensa de lo minúsculo y lo diminuto pues me permitió, uno, encontrar una forma de entender el lenguaje, y es que a veces pensamos que cuando escribimos poesía somos tocados por Dios, o la inspiración sale de otros lugares. Y este libro, que no lo sepan, se los voy a comentar, pues es poesía documental. Entonces lo que yo hice fue investigar sobre los insectos y trasladar eso, o esas ideas, esas cosas que me pasaban, al mundo poético. Entonces, las moscas viven 30 días, es un hecho, una especie, ¿no? Hay cucarachas de arroyos, entonces como que empezaba a jugar un poco con este lenguaje documental y lo trasladaba al lenguaje poético. Sí, eso, no sé si respondí a tu pregunta. Bueno, también te permitió pararte desde ahí y establecer como una mirada también ya crítica, contemporánea del mundo, con estas moscas norteamericanas, bueno, cucarachas, perdón, no recuerdo, ahí también era un punto de partida para otras cosas, ¿no? Sí, y yo creo que es eso. Me alegra mucho que se riera, porque creo que hacer poemas que den risa es muy difícil, como hacer poemas eróticos o poemas de amor. Pero sí, yo ahorita en la segunda ronda de lectura pues me voy más como hacia lo documental, pero creo que es eso, como que me da una forma de poder hablar de la política en la poesía, hablar del amor en la poesía, hablar de la catástrofe en la poesía. Y uno piensa, yo busqué muchos referentes, creo que en Colombia solo está Jorge Cadavid, que tiene un libro que es solo de insectos. No. Diario del entomólogo. Pero pues sigue siendo una poesía muy clásica. Entonces yo lo que quise hacer acá pues sí fue un poco romper, no porque lo clásico esté mal, pero creo que sí empezar a encontrar otra forma de pensar el lenguaje de alguna manera un poco más plástica. Entonces pues no lo vieron, pero yo juego mucho con el espacio, ¿no? Entonces donde decía flotar para siempre en la nación de las oportunidades, como que puse a flotar las palabras. Entonces sí creo que el haber hecho este libro me hizo como ver la poesía de una forma diferente, no tan tradicional, y una queda viciada, ¿no? Ahora no puedo pensar en otra cosa que no sea insectos, pero pues siento que igual ya tengo que dejarlo y hacer otro libro después. Que posiblemente no serán insectos. Posiblemente tengan insectos en algún lado, pero se vuelve hacia otro lado, no sé. Bueno, ¿y Ena? Bueno, yo nunca había escrito realmente desde la medicina. O sea, todo lo que yo he escrito antes de este libro, pues eran otras cosas, ¿sí? Otras cosas. No lo había integrado lo que yo hago en el día a día, que además yo trabajo con mujeres, porque como soy ginecóloga, pues trabajo con mujeres todos los días.
pero no lo había integrado. Y empiezo un taller con Camila Charri, porque sí, Camila Charri efectivamente es lo máximo en la vida. Amamos a Camila. Entonces comienzo un taller de escrituras híbridas el semestre pasado, y que empezó en octubre el taller, y justo después de la primera sesión de ese taller me enteré del diagnóstico de mi amiga, porque solamente no se había enterado nadie, o sea, no le habían contado a nadie, solamente sabían ella y los 3 hermanos y no más. Ni siquiera las cuñadas sabían del diagnóstico, que se lo habían hecho en julio. Entonces en octubre yo me entero del diagnóstico y o sea, eso fue un sábado, fue la primera sesión del taller con Camila, y yo en esa semana me enteré, y en esa semana yo viajé a Quito porque ella era de Quito. Entonces yo viajé y ahí comenzó, o sea, ahí comenzó el libro, y ahí comencé yo de cáncer de páncreas, pues lo vi yo en la universidad hace 8.000 años, pero pues yo como no sé eso, pues yo soy ginecóloga, yo de cáncer de páncreas no sé mucho, casi nada. Me leí yo no sé cuántos artículos médicos de cáncer de páncreas, y haciendo un poco eso que tú dijiste, ¿no? O sea, documentándose, porque es que la idea del archivo para escribir un libro de poesía, yo no lo tenía en mi radar, o sea, yo eso no. Y a raíz de Camila, pues sí, efectivamente, uno empieza a leer cosas y empieza a documentarse sobre cómo se maneja el dolor, qué es la quimioterapia para cáncer de páncreas, qué es lo que cirugías hacen, o sea, etc. Entonces ahí nació ese vínculo, pero fue como muy orgánico, como que muy espontáneamente, porque yo nunca, sí escribí un poema sobre un aborto, el semestre que fue uno de los que ganó el concurso de Cali, pero realmente fue el primero, pero la medicina pues había estado como un poco, yo había separado un poco, la medicina es lo que me da para vivir, y la poesía es como vivo. ¿Cómo era? Entonces, por eso ahí está, digamos, ese vínculo, ¿no? Y Bogotá también vista como una mujer que visito cada 15 días, porque pues yo estoy allá en mi curvito, en mi burbujita. Yo vivo muy cerca, a 3 cuadras de donde trabajo, entonces es una burbujita ahí donde yo estoy mañana, tarde y noche, y yo vengo a la ciudad realmente a conocer. Pues el centro de una ciudad, lo que uno realmente conoce por primera vez cuando uno conoce cualquier ciudad y cualquier parte. Entonces es muy diciente de cómo es la ciudad y demás. Entonces pues ahí eso. Bueno, y esto sí, claro, es el corazón de la ciudad. Ahora, estos poemas médicos así, son muchos, han seguido fluyendo, ¿eso va para un libro o todavía no tienes idea? Sí, ¿Qué ha pasado con eso? el libro se llama, o sea, el título del libro es temporal, porque el título, digamos, hace alusión más como a la estructura y al montaje del libro, entonces el título profesional es, me piden que escriba un texto híbrido, se llame como se llame, así es el título del libro, eso hace alusión a un libro de Sara Uribe. Sara Uribe en su libro Un montón de escritura para nada menciona, digamos, esa es parte de uno de los versos de ese libro. Y ya llevo 30 poemas, pero no ha sido fácil, ¿no? O sea, inicialmente fluyó muchísimo, hasta cuando se murió Mary y se murió Cristiano. Y ahí como que ya, digamos, con la emoción tan... venían desde antes de Mary, yo creo que Mary había detonado todo eso. Sí, Mary, o sea, yo me entero del diagnóstico de Mary en octubre y ella se muere en diciembre. O sea, yo fui a visitarla en octubre y después volví en diciembre a despedirme de ella, afortunadamente, porque yo la visité ahí entre el 18 y el 20 de diciembre y se murió el 27 de diciembre. Y entonces fluyó durante esos 3 meses la gran mayoría de los 30 poemas que tengo de ese libro. Y después ya muere ella y ya es más difícil escribir con ese dolor del duelo. Pero bueno, ahí voy. Inicialmente eran
o sea, fueron 18 hasta que se murió Mary y después han sido el resto. He integrado un poco de un libro anterior que yo tengo de mi papá y de mi mamá, de la muerte de mi papá y mi mamá, que es un libro muy de poesía muy clásica y que ya digo yo, algo así como que no, me gusta. Entonces, como que organicé algunos, entre esos el blanco, el que escribí, el que leí ahorita, originalmente pertenecía al libro de la matada de mi mamá, pero estaba escrito como, entonces lo reorganicé para incluirlo en este libro porque la temática es la misma, la muerte. ¿Sí? Entonces, pues voy 30 poemas hasta ahora, no sé si va a quedar ahí o será, pero no creo que sea un libro de 60, 70 poemas, no creería. Vean esto, si el poema es producido por una emoción o por unas emociones, aquí estamos viendo el detrás de cámaras de todo eso, o sea, más adentro, ¿para dónde? Eso sí es medicina, ¿no? Estamos detrás de la emoción de... Bueno, y nos están contando esas mega intimidades que viven. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechemos estas dos invitadas. ¿Quién tiene preguntas para ellas, por favor? Preguntas o comentarios también, o si quieren unir a la conversación. ¿Qué podemos preguntar? Señor, voy para allá. Buenas tardes, muchas gracias, maestras. La verdad que con lo de queda uno arrugado, sí, un poco. ¿Y cómo es eso, maestra, que a uno le duele el rayo del sol? O sea, describe como muy bien ese momento del duelo, en ese vivir con dolor, ¿no? Me pareció que lo vuelve una catarsis al final. Y cuando dices, hasta ahí llegó el libro, yo digo, hasta ahí llegó la vida un poco, porque se va con uno, con la persona que se va y eso. Y en cuanto a Jessica, muchísimas gracias. Verlo diminuto como tan amplio, como tan universal, esa mosca que se va al centro del todo, como que reflejo. Pues, nada, era mi comentario, dijo Alejandro, comentario, y yo muy bueno. No. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Otro comentario? ¿Preguntas? ¿Reclamos? ¿No? ¿Los poemas? Por aquí tienen otro comentario, pregunta. Poemas. Bueno, no, yo pienso que, bueno, yo he sido testigo pues, por el colectivo Palabreras del trabajo que ha hecho ENA, y es muy interesante también la forma de cómo la escritura nos va acompañando a decantar lo que sentimos, porque yo siento también en el decir que es como una búsqueda de lenguaje, de algo que yo no puedo decir, bueno, pues entonces busquemos, ¿sí? ¿Cómo digo esto que siento acá o que me está llenando la cabeza pero no tengo las palabras? Pues hay que hacer un proceso. Y bueno, con Enita pues he tenido esa oportunidad, ¿no? de estar en Palabreras y estar como testigo de ese proceso, ¿no? Que nos ha también conmovido pues, a todas las palabras. Yo quería preguntarles, ya que puso a mí en estas, yo quería preguntarles porque a veces, y yo que soy académica, siempre lo pongo en cuestionamiento, y es, hacemos investigación, tú haces una investigación para poder encontrar ese lenguaje en lo poético. ¿Cómo no llegar a la fórmula académica? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hacer que eso no se vuelva un poquito artificioso, ¿no? Yo lo pregunto siempre también estando dentro de la academia, porque encontramos esas exploraciones, ¿no? A veces investigo esto, el lenguaje documental, lo científico, para enriquecer el lenguaje poético, pero luego a veces me pregunto, ¿será que se nos vuelve un poquito una carga, algo para arrastrar? Que se siente forzado. Que se siente un poco forzado, o tal vez artificioso. ¿Cómo llegan ustedes como en su proceso creativo a mirar eso? Muy bueno. Claro, es que introducir el lenguaje médico pues no es tan fácil, ¿no? No
es tan fácil, pero digamos que el hecho de traducir, porque yo todos los días traduzco ese lenguaje médico a la paciente para explicarle a la paciente qué es lo que le está pasando, por qué está sintiendo, por qué le está sucediendo eso, qué vamos a hacer, cuál es el plan que vamos a seguir. Y yo tengo que hacerlo en un lenguaje que la otra persona no entiende. Entonces yo creo que ¿cómo se llama eso? Ese ejercitar la traducción permanente de todos los días que yo hago en mi consultorio, pues también me permite como volcar ese lenguaje médico en lo poético. En otros poemas de ese libro, pues hablo del cáncer como un mellizo, que está ahí carcomiendo a uno, que finalmente es un mellizo de uno porque es una célula propia, una célula que se reproduce y se reproduce y se reproduce infinitamente. Entonces, el cáncer es consciente, el cáncer tiene conciencia de que él mismo se va a acabar, que va a matar, sí, él mismo se va a matar. Entonces, también hace parte, digamos, del libro, hace parte de esas reflexiones, ¿no? Ya, bueno, o sea, estamos, la quimioterapia, inclusive hay una cita de un artículo sobre quimioterapia en cáncer de páncreas, que yo la pongo ahí porque me pareció muy acorde, y es que tanto estamos dispuestos, que tanto está dispuesto nuestro cuerpo, porque a veces nos separamos del cuerpo y la mente, que tanto está dispuesto nuestro cuerpo a sufrir y que tanto estamos dispuestas nosotras como personas y nosotros como personas a permitir que tengamos toda esa cantidad de efectos secundarios y de malestares solamente por vivir un poquito más. Entonces, pues todo eso se va volcando en la poesía, y no es fácil porque es que hay que... ¿Quién decía ahorita? Yo vi una entrevista que le hicieron a Chantal Mayar, la entrevista se la hacía a un señor, que ya no me acuerdo cómo se llama el señor, y él citaba a alguien que tampoco me acuerdo cómo era, citaba a alguien que uno no debe tenerle miedo a la página en blanco, uno debe tenerle miedo a la página en negro, porque uno tiene que borrar, quitar. Entonces yo creo que a veces si queda muy cargado de eso, pues se vuelve muy tedioso, ¿no? Muy tedioso. Hay alguna poesía documental que no logro, por ejemplo la de La ballena de esta poeta Isabel Zapata. No logré terminar el poemario porque me cargó mucho de muchos datos, y yo decía, o sea, no veo mucho a veces, en algunos sí, en unos claro que sí, en otros poemas no veía mucho dónde estaba la poesía. Entonces, pues sí, hay que saber encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo amo ese libro, fue como mi Biblia para la tesis. No, estoy completamente de acuerdo contigo, Ana. Siento que el ejercicio de escribir, y yo se lo dije a mis estudiantes que tuve este semestre de poesía, es un ejercicio de reescribir. O sea, yo creo que esto de llegar a lo artificioso te puede pasar en lo documental y en cualquier otro, digamos, tema poético. Entonces creo que también lo que yo he hecho mucho es leer autoras como Isabel Zapata, como Elisa Díaz Castelo, que ella es hija de médicos y tiene un libro, no sé si lo has leído, se llama Principio. Es un gran libro, deberías leerlo. Eso. Entonces sí creo que es como un poco hacer esa traducción de lo documental a lo poético, pero también con preguntas, ¿no? Ahorita que te escuchaba, pensaba en lo que iba luego de la mariposa, y entonces yo dije, quiero hacer un poema sobre una mariposa, pero es como, no sé si les pasa, ¿no? Como que están en Wikipedia y abren un link y eso los lleva al otro link y luego terminan como en algo de filosofía. Yo creo que así es la búsqueda con el lenguaje. Entonces pensaba, ¿no? Como cuántos músculos usa una oruga, porque ustedes saben que ellas crecen como 400 veces para poder hacer una casa, ¿no? Entonces como que eso me da un chispazo poético
y ahí yo empezaba a jalonar, ¿no? Como este dato que tengo, también qué me dice a mí, que yo pueda decirle a la gente un poco esto, ¿no? Estás en la cita de ginecología y pues no te vas a decir, tienes un meloma, estoy diciendo cualquier cosa, no sé. Entonces me pasa mucho con mis amigas, ¿no? Yo les digo como datos muy curiosos de los insectos y es como, ¿sabías que la libélula tiene ta? Y yo trato de jugar con el lenguaje y hacer como si yo le estuviese contando un chisme a alguien, pero poéticamente. Entonces creo que es eso, es un poco poner en la balanza y pues también la búsqueda de la voz propia, ¿no? Creo que lo artificial nos pasa mucho cuando empezamos a escribir como las personas que leemos y no es sino hasta que uno de verdad en ese proceso de reescribir genuinamente se da cuenta como esta es mi voz. Entonces sí creo que puede pasar, pero nada, borrar y no encariñarse con los versos, ¿no? Porque a veces siento que uno es muy celoso. Dice, este verso, no, o sea, yo creo que el ejercicio de escribir es reescribir. Yo quería hacer, digamos, una acotación, y es que, por ejemplo, hay dos poetas que me encantan, poetas hombres que me encantan, como poesía documental. Adalbert Salas, me parece que es fenomenal en esto de la poesía documental. Y el último libro de Henry, el de Alexander Gómez también, es muy bueno, muy lírico, pero esa lírica con los datos documentales, y entonces fíjate que ahí los datos se vuelven muy poéticos sin caer en tanta cosa como me parece a mí que Isabel Zapata cae en su libro de la ballena. Entonces, ese era simplemente. Natalia, yo creo que aquí escuchando a nuestros dos panelistas me puedo atrever a dar una respuesta a esto, por lo que entendí. Bueno, ¿cómo evitar que eso se vuelva muy académico, esa documentación? Creo que, o artificioso, listo. Creo que la diferencia está en no quedarse simplemente con la exploración de datos, con la exploración o la investigación de documentos, sino a partir de esa investigación empezar a reflexionar, poniendo el yo poético ahí, empezar a reflexionar, el cáncer tiene conciencia de que algún día se va a extinguir y la oruga tiene conciencia de que tienen esos 400, o sea, creo que ahí es donde empieza una construcción de la imaginación, ahí es donde empieza de verdad una creación y no se queda simplemente en un dato curioso para amenizar un discurso lírico. Entonces, creo que la cuarta va más bien. Bueno, tenemos 4 minutos para lectura de poemas. ¿Listo? Entonces vamos a nuestra segunda ronda, 4 minutos cada una y empieza Jessica. Voy a leer un poema que hice con Camila Charri. Ella nos dijo, estábamos viendo Carl Sagan, yo amo Carl Sagan. Y nos dice ella... Tenemos que mandar un saludo a Camila Sí, Charri, hola Camila. todos nuestros estudiantes. Y no sé cuántas más aquí hay, entonces bueno, un saludo para Camila que creo que ha hecho un buen trabajo. Y ella, bueno, nos puso unos videos de Cosmos y nos dijo que estaban las 2 sondas que lanzaron con la NASA y entonces nos preguntó como si encontráramos las sondas, ¿qué encontraríamos? Y yo hice este poema sobre un escarabajo. Un punto azul pálido. Un escarabajo extraterrestre viaja por la Vía Láctea a 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, la misma distancia que Voyager 1. Custodia la tormenta más vieja de la galaxia. Quiere fundar un nuevo planeta 1300 veces, sin doctrinas, sin crueldad. El ruido cósmico le rompe las alas cada tercer día. Nace otra vez en el borde. Pregunta en un lenguaje que no entendemos si algún escarabajo terrestre piensa en él. Y acá voy a leer un pie de página que hace parte como de ese juego documental. Carl Sagan lanzó junto con la NASA las sondas Voyager 1 y Voyager 2. Los escarabajos no saben de la existencia de estas sondas y Sagan no sabe de la existencia de los escarabajos. Viajan entre la luz y la muerte, alejándose cada vez más de este punto azul pálido. Sagan tampoco sabe que el disco de oro deambula cerca al Sol
destinado a un bombardeo por radiación cósmica, y este secreto rasguña el último límite del universo. Y 300 veces es las veces que cabe en la Tierra en Júpiter. Bueno, o sea, hay como cosas por todo lado. Voy a leer las orugas porque pues hablamos de eso. Yes. ¿Dónde está? Lecciones para aprender a moverse. Son 400. Una oruga tiene 4000 músculos para hacer de su cuerpo una casa grande y crecer en el adentro. Tiene 12 ojos y la lengua naranja para besar en la oscuridad. El beso de una oruga requiere 2000 músculos. Para dormir usa 300. El pensamiento solo necesita 248. Una oruga no tiene geometría, sabe ser otra, aprende a moverse sobre su centro. Una simetría nocturna. Ya saben, le pueden decir a la gente que aprendieron algo de las orugas. Listo, y a ver, voy a leer uno último. Ya sé cuál. Listo. ¿Alguien quiere pensar en los insectos ucranianos? Un insecto de Chernóbil tiene cáncer, depresión, cataratas, mutaciones, pereza extrema. Esto puede variar según la familia. Cuando el reactor explotó, Lenin estaba en su cuarta vida de gusano. Mi abuelo ya no recordaba Hiroshima y Nagasaki, el fin del mundo en ese pedazo de tierra. Así lo describe un insecto nadie en un periódico que no existe. Se desprendieron las alas de los cucarrones. El exoesqueleto de las moscas estaba lleno de nube radioactiva. El estómago de las libélulas era río hirviendo. La historia, otra vez humana, soviética, fascista, materialista, americana, capitalista, pero nunca insecta, nunca animal. Otra vez silencio en la historia de nadie. Bueno, me encanta y quiero leer cuando publiques el libro, por favor. Estamos ávidos de leer. Bueno, estos poemas que voy a leer ahorita, Zula, gracias. Estos poemas que voy a leer ahorita sí son sueltos, no están todavía, no pertenecen a ningún proyecto aún. Detrás de una ventana. Terminan la jornada a medianoche. Una se toma el vientre abultado, la otra, contra una puerta, se diluye. Tienen unos 11, 12 años. Sabrán que les apunto con un teleobjetivo y que hurgo en su desastre. La más pequeña levanta sus párpados congestionados y me mira. Se dio cuenta de que voy tras otro poema. Como a veces para el libro, pues leí varios, digamos, de cómo es la mirada del fotógrafo, cómo cuando un fotógrafo plasma, digamos, en su trabajo la guerra, por ejemplo, ¿sí? Cómo decide hacerlo, cuál es su visión para transmitirnos esa imagen. O sea, eso me pareció como impactante y de ahí sale este poema. Bueno, el siguiente no tiene título. Este nació de un ejercicio. Yo hice un mini taller con Sara Willy. Entonces ella nos puso a hacer un ejercicio sobre lavar, de cosas cotidianas. Entonces, por ejemplo, lavar la ropa en la casa. Entonces salió este poema. Para hacer los oficios domésticos se necesita vocación. Eso de que los trapos se lavan en casa conmigo no aplica. Todos se quedan tirados en los rincones o entre las patas del escritorio. Aún así, debo organizar el cuarto para no asfixiarme.
Hago un letrero grande con marcador rojo, día de limpieza, y lo pego en la pared. Me siento en el sofá y leo otra vez, día de limpieza. Tomo el libro que tengo a mi derecha, Pechos y huevos, de Mieko Kawakami. Cuando me lo prestó, mi prima me dijo, este le debe interesar porque es sobre la mujer y su maternidad, la reproducción asistida, la pubertad y todo lo que usted atiende. Empiezo a leer y me llama la atención lo que dice una de las protagonistas, una niña de 12 años. Eso de que eres mujer solo porque te sale sangre por ahí y que como eres mujer debes dar vida, no es ir demasiado lejos. Vuelvo la mirada. Día de limpieza. Veo el celular, las 12:16 del mediodía. Estiro los brazos, me levanto arrastrando los pies. Empiezo a recoger mis trapos. Aquel con el que limpié la culpa de no saber ser buena. El que tenía una carita feliz y me lo puse en el rostro. El que regalé y me devolvieron porque hería a amor. El que tiré porque de tanto valer las palabras sin sentido se llenó de huecos. El que me sirvió de vestido para agradarle al padre de mis hijos. El que me regalaron por haber aprendido a obedecer. El trapo en el que escribí, no quiero que me acaricie el pelo ni el muslo, pero me da miedo hablar. El que usé para sofocar mi voz cuando quería gritar, solo soy una mujer que podía ser, y con el que ató mis pies diciendo, si estás muerta, no podrás abandonar. Prefiero cerrar el portón y dejar las llaves dentro. Este es un descaro. Este descaro es porque tomé el título tal cual, como el título de un poema de Gioconda Belli. Es ese mismo título, el de mi poema. En la doliente soledad del domingo. Él, del otro lado del telón. Ella, sentada en el proscenio, su cuerpo liso y rosado. Tú, desnuda con un libro sin mirar las páginas. Los vigilas desde la pequeña ventana arriba a la izquierda del escenario. Él parece un dios, ella le sonríe seductora. El deseo humedece tus bragas, el sudor tu rostro, zumban tus oídos. Olvidas a Safo y sus poemas. Muchas gracias por la pregunta. Creo que aquí nos dejaron más inquietudes, ¿no? Pero ese fue todo nuestro tiempo. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Ella. Gracias a todos ustedes, a las personas que se conectaron o que ven la retransmisión de este recital a través de la página de Facebook de Fundación Trilce. También estos recitales los encuentran en el canal de YouTube de Trilce, Somos Trilce, en YouTube. Y recuerden que nos vemos en nuestra próxima cita el último jueves de julio, es decir, julio 30, con los poetas Luis Alejandro Sánchez de Bogotá y Alejandro Sánchez de Manizales. Entonces fue fabuloso tenerlas aquí, qué chévere compartir esto y bueno, todos los comentarios de ustedes y todas las disertaciones que se dieron al lugar por las opiniones de ustedes. Entonces muchísimas gracias, esperamos vernos pronto y seguir construyendo juntos este espacio para la poesía los jueves en la tarde, que ya es noche. Gracias. Gracias.